¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el comienzo del proceso de juicio político de impeachment del presidente Trump ¿terminará con su presidencia? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio Viano, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Emilio, en el día de ayer el presidente Trump dice: esto que están haciendo contra mí es un coup, es un golpe de Estado. Antes dijo que si seguía este proceso iba a ser una guerra civil. ¿Es un golpe de Estado? ¿Puede darse una guerra civil? Bueno, en un cierto sentido es un golpe de Estado legítimo y legal si naturalmente lo acusan de actos que van en contra de la Constitución y piden su destitución en la Cámara Baja y el Senado lo confirma. Claro, es un golpe de Estado en el sentido que hay una destitución de un presidente, se puede ver así, pero es completamente legítimo y legal. Pero no es un golpe de Estado en el sentido que están violando la Constitución, que están desobedeciendo la ley, que no están aplicando la justicia, para nada. Y ni siquiera usando la violencia como es típico del golpe de Estado. Claro. Ahora, en el caso de su abogado personal, de Rudy Giuliani, dice a través de Twitter que está considerando las opciones para entablarle una demanda al Congreso y a algunos líderes del Congreso, fundamentalmente aquellos demócratas que están presidiendo comisiones que eventualmente, tú sabes, que lo están convocando, lo están citando 3 comisiones para que vaya a testificar. ¿Tu reacción? Bueno, mi reacción es que una medida para comprar tiempo, porque si va a hacer una demanda la va a hacer en frente de los tribunales. Si lo va a hacer en frente de los tribunales, empezamos con la primera instancia, la Corte de Apelaciones, eventualmente puede ser la Corte Suprema. Pasan al mínimo 2 años. Vale decir, el veredicto de la Corte podría ser después de la próxima elección. Así que es claramente algo que se hace para una distracción, para comprar tiempo, para ralentar el procedimiento, para que se pueda continuar a luchar contra de lo que están diciendo sin ninguna prueba. Así que sí, pueden hacerlo. Esperemos que los tribunales lo vean por lo que es una violación de este balance de poderes, a donde el Congreso tiene la potestad y el deber de supervisar al Ejecutivo, porque aplican con fidelidad la ley, pero sí, pueden hacerlo y es más de todo para comprar tiempo, nada más. Mike Pompeo sale entonces entrevistado en un programa político de televisión, le preguntan si sabía algo de este tema de la conversación, del reporte que hizo la persona que filtró la información, y dijo que él no sabía nada. Anoche, ya en Roma, es decir, hoy, hora de aquí, salió a decir que sí, efectivamente, él participó en esa conversación, es decir, que admite que haber mentido. ¿Dónde está Mike Pompeo en todo esto? El presidente en este momento, finalmente, de su punto de vista, tiene 2 ministros claves en el gobierno, el ministro de Justicia o fiscal general, como lo llamamos aquí, el ministro de Asuntos Exteriores, Mike Pompeo, que son completamente leales a él y claramente están apoyándolo, sea lo que sea. Esto no pasó, por ejemplo, con el fiscal general antecedente, Sessions, que fue despedido por eso, porque Trump se quejaba que yo pensaba que tenía un abogado general y no lo tengo. Para decir, ahora, del punto de vista de Trump, finalmente el gobierno funciona como él quiere, donde hay ministros que tienen una lealtad ciega para él, que van a decir lo que sea necesario, van mintiendo, van negando, van postergando, van luchando, van demandando, así que él se ha protegido. En el caso también de Mike Pompeo, llama la atención de que estamos hablando
de que andan por Europa. Anda por Europa, en el caso de él, en Roma, pero también anda por Europa William Barr. El hecho de que esté en Roma y el hecho de que se supone que están tratando de conseguir lodo para debilitar a su rival político, estamos hablando de Joe Biden, ¿te llama algo la atención de qué está haciendo en Roma? Claro, él está en Roma claramente para socavar el informe de Mueller, porque él está pidiendo a los servicios secretos italianos información sobre un cierto Mifsud que empezó, se dice prácticamente, digamos, puso en moción las investigaciones que eventualmente causaron al final el informe de Mueller. Esta persona ahora ha prácticamente desaparecido, no se sabe dónde él está, tal vez está bajo la protección de los servicios secretos italianos, no se sabe, pero él quieren ir a las raíces supuestamente del por qué hubo este informe y después naturalmente el dossier que el servicio secreto británico produjo y después paso a paso hasta Mueller, para que se pueda decir que no era un procedimiento legítimo, que era algo que era o pagado, o instigado, o provocado por los demócratas, o por lo que ellos dicen es un estado profundo, vale decir, un grupo de gente poderosa, subterráneo, como George Soros, por ejemplo, este grande magnate de la economía, que lo está financiando para socavar al gobierno legítimo de Donald Trump. Tercer participante de este gobierno, como tú dices, muy leal al presidente Trump. Estamos hablando del ministro de Justicia, aquí le llaman, como tú dices, el fiscal general, William Barr, y supuestamente el presidente ha recibido el encargo o el pedido de Barr de pedirle al primer ministro de Australia que le dé información justamente otra vez para escarbar en el tema del informe de Mueller. Y lo hizo. ¿Qué papel está jugando entonces esta estrategia de Barr, que anda también por Europa y que anda viajando por el mundo, tratando de hacer cosas que tienen que ver con el Ministerio de Justicia? Bueno, claramente podría ser que es el presidente que está involucrando, que él quiera o no, a Barr en todo ese lío, porque él quiere demostrar que tiene apoyo, él quiere demostrar que hay legitimidad detrás de sus aseveraciones, que todo esto es fake news, noticias falsas. Así que no sabemos exactamente. Es claro que Barr es muy fiel a él, no hay duda sobre eso, después de cómo publicó el resumen del informe Mueller y todo lo que pasó después. Pero podría también ser una medida de Trump de obligarlos a estar con él. Así que no pueden decir yo hice nada, yo no estaba allí, pero no intervino. Comprometerlos. Así que es que no se sienta solo en enfrentarse con el Congreso y con la opinión pública. Emilio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Emilio Viano sobre el tema del inicio del juicio político del impeachment a Donald Trump, y cuando regresemos, ¿qué está pasando en el Congreso al respecto? Ya volvemos. Continuamos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre el inicio del juicio político, el impeachment al presidente Donald Trump. Emilio, hay comisiones aquí en Washington, en la Cámara de Representantes, en donde han citado a testificar a por lo menos algunos funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos a la ex embajadora de Estados Unidos ante Ucrania y también a otro alto funcionario que renunció al enterarse de este escándalo. ¿Qué podría aportar este tipo de declaración? ¿Y podrían a último momento Trump impedirle que declaren? Bueno, es claro que Trump y sus abogados, sea privados que públicos, están intentando de todo para que no haya
estas audiencias con éxito para que no testifiquen en frente del Congreso y contesten. Lo hemos visto en muchas ocasiones ya, como particularmente con el señor Lewandowski, que se presentó con una actitud muy, digamos, irónica, irritada, despreciadora del Congreso. Casi beligerante. Y contestó a nada prácticamente, por órdenes claros de la Casa Blanca. Ellos están usando mucho esto del privilegio ejecutivo, del secreto de Estado, del hecho que el presidente tiene que poder hablar con líderes extranjeros o con sus asesores sin temor que sea revelado un día por el Congreso, por tribunales, por la prensa. Hay claramente un cierto porcentaje de razón en todo esto, pero ellos lo están usando en todo. La táctica de la Casa Blanca es resistir, 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 para decir no permitir que haya transparencia, que haya gente que se presente y conteste. Ellos intentan mucho de obligar al Congreso a utilizar su poder de desacato, que es un poder que tiene, pero que en realidad no tiene, como se dice, muchos dientes en inglés, no vale decir, no tiene mucho poder real, porque desacato puede mismo involucrar a ser arrestado y puesto en una cárcel. Pero ¿dónde está la cárcel del Congreso? La última vez que lo hicieron, tuvieron que pagar una gran cuenta de hotel para la persona que arrestaron y pusieron en un hotel de Washington, porque no tenía a dónde albergarlo. Así que es un poder importante, pero un poder que en realidad no se sabe. ¿Qué vamos a hacer? La policía del Capitolio va a enfrentarse con la policía de protección de los ejecutivos del gobierno con disparos para arrestar a Lewandowski o a Barr o a Pompeo. Nunca pasó esto. Podría pasar, quién sabe, pero es muy difícil de imaginarlo. Si ponemos esto en perspectiva, Emilio, estamos viendo que, ¿qué ha sucedido? Cuando hubo la elección del 2016, supuestamente Rusia interfirió en la elección a favor de Donald Trump. Y eso era lo que tenía realmente mal, de que podía iniciarse un juicio político, de alguna forma un impeachment, por ver esa complicidad de Donald Trump o de la campaña de Donald Trump en eso. Eso había quedado un poco en el congelador. De pronto salta esta conversación entonces de Trump con el presidente de Ucrania, pide entonces el favor y lo condiciona, le tuerce el brazo que si quiere ayuda militar tiene que hacerle el favor de sacar lodo contra un rival político, Joe Biden. Después agarra el teléfono y habla con el primer ministro de Australia, hace lo mismo, y entonces allí dice los demócratas, esto se ha ido de las manos, porque ya no solamente habría influenciado en la campaña del 2016, ahora quiere hacer lo mismo en la del 2020, esto tiene que parar, y ahí, digamos, la idea del juicio político del impeachment toma fuerza. Y entonces, de acuerdo a las encuestas, por ejemplo, la cadena CBS hace una encuesta que el 55%, es decir, la mayoría de los estadounidenses están a favor de que se haga este inicio, al menos, de juicio político. ¿Ha cambiado la marea? ¿Ha cambiado el panorama? Claro, ha cambiado bastante, porque antes era menos del 50% que apoyaban y había mucha gente que decían a los demócratas no lo hagan. Mismo la presidenta de la Cámara de Diputados no quería hacerlo, Nancy porque Pelosi justamente decía, esto no va a funcionar, no tenemos el apoyo del pueblo, porque prácticamente Trump, Barr, el fiscal general y otros habían controlado el mensaje del informe de Mueller. No hizo el impacto que podría haber hecho si hubiese sido presentado en otra manera. Ellos de antemano publicaron el resumen, supuestamente, de Barr de 4 páginas, que claramente absolvía a Trump completamente. No había colusión, no había conspiración, no había nada. Ahora ven la posibilidad que puedan obtener el apoyo de la gente, porque la gente tal vez se relaciona mejor
a esta idea del quid pro quo, ¿no? Que yo te doy algo y tú me das algo. En la conversación del presidente es claro, aunque está hablando en código, casi como un mafioso, diciendo, si quieres esto, yo he estado muy bueno contigo, nosotros te hemos dado tanto, pero tú no estás reciprocando y necesito esto. Es claro que le está pidiendo, si quieres que continuemos en nuestra amistad, relación, apoyo, ayuda financiera, tienes que darme lo que te estoy pidiendo, que significaba material negativo en contra del hijo de Biden, el mismo de Biden, para, digamos, descarrilar su posibilidad de ser un candidato a la presidencia. ¿Tú te acuerdas? Precisamente el informe de Mueller, que por supuesto transita por una línea muy fina en cuanto a colusión o no colusión, dice, se quedó abierta la posibilidad de que hubiese obstrucción de justicia. Y ahora, por ejemplo, Adam Schiff, que es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, está diciendo, lo que están haciendo esto, como tú dices, están demorando, están complicando, están no colaborando en lo absoluto, están ganando tiempo, está confirmando que están obstruyendo la justicia. ¿Está lo cierto? Claro, claro. Y para mí esto es el aspecto más importante de lo que está pasando. Porque si pensamos un instante nos demuestra la fragilidad de nuestra democracia. Porque al final, cuando hay un presidente que el Ministerio de Justicia mismo dice no puede ser enjuiciado mientras que está en oficio, no puede ser acusado de crimen. Si es acusado, lo fuese y condenado, él dice yo me voy a perdonar a mí mismo. Y prácticamente dice, estoy encima de la ley, puedo hacer todo lo que quiero. Él continuamente usa la expresión, yo tengo el poder absoluto de cerrar la frontera, de imponer aranceles, de utilizar fondos para otra finalidad que el Congreso determinó. Vale decir que alguien que se pone encima de la ley, tenemos que preguntarnos qué remedio hay. En realidad no hay. Porque todo el aparato del gobierno depende de él. Los ministros son naturalmente nominados por él y él quiere ministros leales, no es una novedad. ¿Y quién va a imponer la ley, el derecho, la justicia? Esto me parece algo que debería preocuparnos mucho en este país. Emilio, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre el comienzo de juicio político al presidente Donald Trump y cuando regresemos, ¿qué impacto todo esto podría tener en la campaña presidencial rumbo a las elecciones de noviembre del 2020? Ya volvemos. Continuamos hablando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre el comienzo de juicio político al presidente Donald Trump. Emilio, ¿cómo todo esto puede jugar o puede tener un impacto en la campaña que ya está en plena marcha rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre del 2020? Bueno, claro, puede tener un impacto enorme sobre todo esto, porque podría verdaderamente hundir la campaña de reelección del presidente Trump. Vale decir, si la gente, no naturalmente los que lo apoyan ciegamente, los incondicionales. Son incondicionales, no, pero la gente que lo apoya, pero razonables, que pueden decidir que ya basta con esta persona, ya hemos aceptado bastante comportamiento que nos parece correcto, ya la economía no está marchando tan bien, ya los aranceles en contra de China no están costando más a Walmart y a Costco y de otro lado, así que es mejor si cambiamos de presidente. Esta gente puede ser afectada, y lo es, porque antes había menos del 50% de apoyo para un proceso de destitución, ahora es el 55%, lo que es un cambio dramático. Y por eso yo creo que ellos, Trump, particularmente el ministro de Justicia, el ministro de Asuntos Exteriores, están trabajando mucho para ganar esta batalla. Por eso vemos su abogado personal, que tiene un rol muy
digamos, oscuro, porque de una parte es un abogado personal que pero funciona casi como un funcionario de Estado de los Estados Unidos. Están luchando intensivamente para insultar primero al denunciante. Ya están hablando que, por ejemplo, utilizan terminología del derecho penal. El denunciante no estaba ahí, él lo aprendió de otra gente. Para una denuncia de este tipo no importa si lo escuchas de otra gente. Lo que importa es que lo escuchaste, parece razonable, lo brindas a la atención de tus superiores y ellos actúan sobre ellos como hicieron en este caso. Así que puede impactar mucho, descarriar completamente la campaña de reelección de Trump. Por eso que él está muy preocupado y habla en términos apocalípticos, diciendo, si esto pasa, hará una guerra civil. Va a decir, yo tengo gente que me apoya hasta el final, lo que totalmente irresponsable, porque casi es una incitación a la violencia, a decir, ustedes tienen un rifle, tienen una ametralladora, prepárense. En el caso de Joe Biden, estamos hablando de que según los sondeos, según las encuestas, hasta ahora sigue siendo el favorito dentro de los precandidatos demócratas a ser el candidato para justamente enfrentarse a Donald Trump. Y por eso justamente es que le largan esta búsqueda de lodo para ensuciarlo, para debilitarlo. ¿Qué impacto puede tener en la campaña de Biden? Puede tener un impacto también, porque se dice naturalmente que su hijo, por lo que se sepa, hizo nada. Su hijo Hunter, que estaba en el consejo de dirección de una empresa en Ucrania, que finalmente se encontró, estaba involucrada en acciones no tan legales. Se dice que él no sabía, no fue involucrado, nunca fue enjuiciado, no hubo ninguna acusación sustancial contra de él. Y mismo cuando Biden padre va a Ucrania o de aquí, le pide, exige, con naturalmente el apoyo del presidente Obama, que se despida al fiscal general de ahí, que no está investigando la corrupción del país, y lo hacen eventualmente, pero esto fue pedido también por la Unión Europea, por Francia, Alemania, otros países. Pero esto se puede presentar como ellos también son corruptos, ellos también tienen algo ahí en Ucrania. Lo pueden ensuciar de alguna forma o crear la duda. Pueden crear la duda, particularmente los que son más fieles a Trump. Entonces, veíamos a Joe Biden, ex vicepresidente, como el favorito en las encuestas, y después venía por mucho tiempo Bernie Sanders y luego Elizabeth Warren, los dos los líderes más progresistas, más izquierdistas en su discurso, izquierdistas para Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. En el caso de Bernie Sanders, el hombre que en realidad desafió a Hillary Clinton y que si no le hubieran hecho el sabotaje que le hicieron, hasta podría haber sido el candidato, hoy y a esta hora está descansando en un hospital de Las Vegas, luego de que anoche lo tuvieran que operar de urgencia por un problema cardíaco, que le tuvieron que poner unas mallas para romper una obstrucción en una de sus arterias. Quiere decir que con Bernie ahora ya en una situación que crea el signo de interrogación, 78 años de edad, ¿se podría haber desinflado el candidato Bernie Sanders y desinflado algo Biden? Queda entonces, ¿qué panorama, Emilio? Bueno, hemos visto que la candidata Warren, la senadora Warren, está ganando bastante, mismo en Iowa, encima de Biden. De Biden. Está ganando encima de Biden. Así que esto podría favorecer mucho a ella. Pero, dado lo que es la agresividad de Donald Trump, a Biden lo están tratando de enlodar con su pasado. Ya venían denunciando a Bernie y a Elizabeth Warren como Bernie el comunista, ¿te acuerdas? De Call Me Bernie. En el caso de Elizabeth Warren, un pasado de que se quiso lidiar con indígenas y también descalificar. ¿Es más fácil descalificar en la mentalidad de Trump a un izquierdista, comunista, progresista,
que lo que hubiera sido un Biden? Bueno, claro, si se puede usar esta etiqueta con más credibilidad, aquí en Estados Unidos puede presentar verdaderamente un problema muy serio. Warren también se puede considerar de izquierda en este país, pero Trump utilizó más la expresión Pocahontas porque ella quiso a un cierto punto decir que pertenecía por su ascendencia a una tribu indígena de los Estados Unidos. Se averiguó después que era un porcentaje muy bajo de su... Y se disculpó. Sí, se disculpó. Pero yo creo que la va a favorecer bastante, al mínimo en Iowa, porque ya estaba progresando muy bien. Y Biden tiene sus problemas a veces con su memoria, con sus expresiones, con la manera en la cual reacciona a veces, aunque es el candidato más importante para, digamos, el trabajador americano. Se relaciona muy bien a la gente común por las razones de su personalidad, de dónde proviene en Pensilvania. Su familia era muy humilde, trabajadora, gente, digamos, de cuello azul, como se dice aquí, y es la amenaza más importante, sin duda, para Trump. Por eso que quiere mucho, mucho eliminarlo o al mínimo debilitarlo, crear la duda que tal vez hay algo ahí también, porque su hijo fue nombrado a ese consejo de dirección y se dice que lo pagaban $57,000 al mes. ¿Y qué pasó con él cuando no lo investigaron? Y el padre va o de aquí, de Washington, exige la destitución del fiscal general en aquel tiempo. Se puede sembrar la duda. Biden tiene un problema. Volvemos al principio del programa. ¿Cómo puede terminar este inicio del juicio político? ¿Le puede costar la presidencia a Donald Trump? Yo creo que tiene una gran probabilidad. Es muy serio lo que está pasando. Y hoy sabemos que el inspector general del Departamento de Estado pidió una audiencia especial urgente con los comités que tienen jurisdicción de la Cámara de Diputados. Quién sabe de qué van a hablar, pero claramente algo muy serio está pasando. De su punto de vista, él quiere informar al Congreso. Así que dependerá de lo que va a presentarse en el futuro próximo. Emilio Viana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, siempre un placer. Thank you.